Bueno, doy la bienvenida a las personas que nos acompañan, no por primera vez ya, pero me alegra verles y créanme que están en el sitio correcto. Amén. No porque sea este lugar, sino porque es la iglesia del Señor. Amén. Porque es la iglesia de Cristo. Amén. Este mes lo hemos estado dedicando a la familia. Amén. Y la verdad que Dios nos ha bendecido. Yo personalmente he sido muy bendecido con lo que Dios ha ido impartiendo a través de su palabra. Amén. Hoy vamos a estar en iglesia hablando acerca de la crianza de nuestros hijos. ¿De qué vamos a estar hablando? Acerca de la crianza de nuestros hijos. Había un ejercicio que hubiera querido hacer y era que miráramos a esos niños que acaban de subir. ¿Sabe por qué? Porque esos niños, cuando nosotros menos pensamos, ya se han hecho jóvenes. Hace poco, no recuerdo con qué hermana hablábamos, que mirábamos a David, ¿verdad? Mirábamos a Huguito, ¿sí? Que cuando nosotros iniciamos la obra de Dios hace 5 años, pues venían a poner pereque, ¿no? A mi esposa, que empezó trabajando con ellos cuando niños, y ahora verlos unos jóvenes. Amén. Y eso nos hace pensar a nosotros en algo muy importante, y es qué bueno ver a nuestros hijos crecer. ¿Cuántos queremos ver a nuestros hijos crecer? Amén. Y el crecer en estatura hace parte como del orden natural. Pero qué bueno ver a nuestros hijos crecer en gracia delante de Dios. ¿Y delante de quién? Y delante de los hombres. Amén. En el libro Primera de Reyes, capítulo 1, del 5 al 6, yo quiero por favor que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a estar meditando en esto que sucedió en una familia de Israel. Primera de Reyes, capítulo 1, del 5 al 6, dice: Entonces Adonías, hijo de Haggi, se rebeló diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de... Bueno, un caso muy diciente, ¿verdad? Ahí en este texto podemos recoger palabras que son muy usadas hoy en día. Mire, ¿por qué su hijo está metido en tal cosa? ¿Por qué su hijo está haciendo...? No, es que ya con ese muchacho no puedo. Amén. Eso dice la Biblia. ¿Qué hizo este hombre? Se rebeló contra su padre. Amén. Y dice la palabra de Dios que David, que era su padre, nunca le había entristecido todos los días de su vida. Además, da algunas características que envolvieron, por así decirlo, la relación de padre e hijo. Número 1, la Biblia dice que ese joven era muy hermoso, y la Biblia dice que ese joven había nacido después de Absalón. Amén. Pero yo quiero antes, hermano, de empezar a hablar directamente acerca de la crianza de los hijos, hablarles algo que hablaba precisamente con las maestras de escuela, porque tratábamos, Iglesia de Dios, acerca, bueno, ellas me decían: pastor, ¿qué podemos nosotros hacer cuando a la escuela bíblica nos suben niños que han sido maltratados o que han vivido en abandono de parte de sus padres? Nosotros le damos el amor de Dios aquí, decíamos, y hablábamos. Nosotros le damos el amor de Dios, le enseñamos la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos cuando esos niños llegan a su casa? Y cuando llegan a su casa vuelven a ver el abandono de sus padres,
A otros les va peorcitos porque llegan a ver el maltrato de sus padres. Y en ese momento, la verdad que yo me quedé como pensando, y dije, Dios mío, ¿qué hacer? Dije, número uno, ante una situación como maltrato, nosotros como iglesia no podemos quedarnos callados. Amén. Ante una situación de maltrato, usted como madre no puede quedarse callada. Ante una situación de maltrato, usted como padre no puede quedarse, porque el maltrato viene del uno y viene del otro. Amén. Y número dos, dije, mire, a los niños hay que enseñarles acerca de la condición del ser humano. Porque uno lee este texto, ¿verdad? Y para nosotros es muy fácil decir o juzgar a David, al rey David. Pero ¿cuántos nosotros sabemos que a David le tocó que levantara a sus hijos huyendo de lugar en lugar? ¿Qué le tocó? Levantar a sus hijos huyendo del rey de Israel, que en aquel entonces, ¿qué quería él? Lo quería matar. Amén. Al rey de Israel le tocó levantar a sus hijos, iglesia de Dios, cumpliendo una misión de Dios. ¿Cuál era la misión de Dios? Hacer que toda la Palestina le perteneciera al pueblo de Israel. En otras palabras, iglesia de Dios, David fue un hombre de guerra. Estuvo ocupado en muchas situaciones. Amén. Yo le decía a los niños, hay que hablarles eso. Los niños tienen que entender que la vida también ha sido dura. ¿Para quiénes? Para los padres. ¿Para quiénes? Para los padres. Mire usted, y yo le decía, no, el mejor camino que nosotros podemos hacer para ayudar a un niño a que se levante en su familia, a que empiece a honrar nuevamente al padre, es hacerle entender que nosotros como seres humanos nos equivocamos. Que nosotros como seres humanos tenemos errores. Amén. ¿Qué tenemos? Tenemos errores. Ahora días, el Señor me permitió ministrar en una persona, en una señora. Oramos ese día, Dios ese día ministró de una manera especial en ella. Pero tenía problema con una de sus hijas. Ella me decía, pastor, pero yo tengo un grave problema. Yo le decía, cuéntame, ¿qué problema tiene? Es que yo no me puedo acercar a corregir a mi hija en relación a esto, porque mi hija sabe cosas de mí. Es decir, ella no tenía autoridad moral para acercarse a su hija, reprenderla, porque estaba andando con personas que no debía andar y haciendo cosas que no debía de hacer. Entonces ella se sentía como cohibida. Ella se sentía completamente maniatada. Y mire, el punto de partida para que nuestros hijos caigan en el abismo es que usted como padre se sienta maniatado. Y usted diga, no, yo no puedo acercarme porque él me vio cometer esto, me vio cometer aquello. Yo le decía, no, mira, ¿por qué no lo miras de otra manera? ¿Por qué no aprovechas el error que tú cometiste? ¿Verdad? Si ya lo sabe, pues habla con ella. Había problemas ahí graves que habían sucedido en ese hogar. Si ella ya lo sabe, ¿por qué no hablas con ella y le dices lo muy arrepentida que estás y lo mucho que tú estás sufriendo, y que tú lo que no quieres ahora es que ella, tu hija, sufra igual que tú? Amén. Mire, ese es el camino. Hablarle a los hijos y enseñarles que nosotros como seres humanos somos ¿qué? Somos personas que hemos cometido errores. Amén. Le quiero hablar, iglesia de Dios, y le quise hablar inicialmente acerca de esto, porque a muchos quizá de los que estamos aquí nos ha tocado lidiar con ¿qué? Con esos errores. Nos está tocando lidiar con ¿quién? Con nuestros hijos. Y cada vez que vamos a tratar de hacer algo por ellos, encontramos una pared. Y esa pared es puesta por nuestras propias conciencias, o esa pared muchas veces es puesta por nuestros hijos, que nos dicen, usted a mí no tiene derecho a decirme nada. Pero yo quiero decir a usted, por más negligente que haya sido un padre,
Por más mal padre que usted haya sido, ahora que usted está en el Señor, usted tiene el poder, ¿para qué? Para hacerlo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el apoyo ¿de quién? Usted tiene el apoyo de Dios. Usted ahora tiene la luz de Cristo, óyelo bien, para que usted pueda hablar con un hijo, pueda hablar con una hija y hacerle ver que los errores que usted cometió en el pasado, ellos no tienen por qué volver a cometerlos. ¿Estamos de acuerdo entonces? Diga conmigo, no a las paredes, no. Amén. No nos vamos a sentir atados y maniatados de poder acercarnos a nuestros hijos por más errores que nosotros hayamos cometido. Amén. Ese quizá pudo haber sido, David fue un hombre que cometió errores. David fue un hombre que cometió, yo le decía ahora, un hombre que mantuvo fue de guerra en guerra. Amén. A lo mejor no tuvo tiempo para qué. Para los hijos. Ay, nos pasa a nosotros, ¿verdad? No le dedicamos tiempo a quién. No le dedicamos tiempo a los hijos. Nada justifica eso, iglesia de Dios. Pero si ha sucedido las cosas así, los hijos tienen que saber que en el fondo todo el tiempo que nosotros dejamos de dedicarle a ellos fueron errores que cometimos porque quisimos darle a ellos lo mejor. Y eso también vale. Y los hijos también tienen que aprender a apreciar esas cosas. Amén. ¿Cuántos decimos amén a eso? Es importante que ellos lo sepan. Amén. Estamos hablando entonces de una meta. ¿La meta cuál es? Ver a nuestros hijos crecer, no solamente en estatura, sino en qué. Diga conmigo, en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Y la palabra de Dios nos da dos fundamentos muy importantes que yo quiero por favor que los leamos. Amén, para que usted los tenga muy presentes. Número 1, en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 4, por favor quiero que lo lea. Libro de Éxodo, capítulo 20, verso 4. El verso 12, por favor. Libro de Éxodo, capítulo 20, verso 12. Habla de los 10 mandamientos. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Fundamento número 1, ¿cuál es? Honrar al padre y a la madre. Miren ustedes que ahí no habla de honrarlo si él ha hecho bien las cosas o no la ha hecho. Amén. Por eso yo les decía a ustedes que nosotros tenemos el respaldo de Dios cuando vamos con la verdad. ¿Con quién? La verdad con nuestros hijos. Amén. Fundamento número 2. Amén. El número 1, ¿cuál es? Los hijos están llamados a honrar a su papá y a su mamá. Amén. Fundamento número 2 lo encontramos, o se los voy a leer, escríbanlo por favor, Efesios capítulo 6, verso 4. Si usted es muy rápido en la Biblia, alcanza a llegar, llega. Libro de Efesios capítulo 6, verso 4, dice la escritura: ¿qué dice? Amén. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren ustedes, por un lado, principio número 1, los hijos están llamados a honrar ¿a quién? A los padres. Principio número 2, los padres están llamados ¿a qué? A amonestar a los hijos, a disciplinarlos ¿en qué? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora dice la Biblia que los padres están llamados a no provocar ¿a quién? A los hijos. Miren ustedes, yo a esto le llamo como el equilibrio, por así decirlo, porque por un lado los padres están llamados a honrar ¿a quién? Los hijos están llamados a honrar a los padres, pero por el otro lado
Dios nos llama a nosotros los padres ¿a qué? A hacer las cosas ¿con qué? Con sabiduría. Amén. ¿Hacer las cosas con qué? Hacer las cosas con sabiduría. Yo le llamo a esto la balanza que nos hace pensar en una crianza de mutuo respeto. ¿Cuántos queremos eso en nuestro hogar? Que podamos levantar a nuestros hijos bajo una crianza de mutuo respeto. El hijo conociendo que debe honrar al padre y el padre sabiendo que tiene que edificar, criar a sus hijos ¿con qué? Con la sabiduría de Dios. Qué bonito esto, ¿verdad? Amén. Lee lo que dice Colosenses 3:21. Colosenses 3:21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 21. Por favor, vuélvelo a leer. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. 3:21. 3:21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que vuestros hijos no se desalienten. ¿Qué quiere decir con eso? Iglesia de Dios, esa palabra desalentar es bien diciente, ¿no? ¿Sí? Vuelve otra vez a hablar de qué, de hacer las cosas con sabiduría. Es decir, que usted nada gana con estar cantaleteando a sus hijos todos los días, con respirarles al cuello, eso no sirve. Usted lo que tiene que hacer es acercarse a sus hijos con la sabiduría de ¿quién? Con la sabiduría de Dios. ¿Cómo lograr, iglesia de Dios, esta balanza? Amén. Y he puesto como punto número 1 lo siguiente. Diga conmigo: evitando las luchas de poder. Mira, un error, iglesia de Dios, en el que caemos mucho los padres. Mire, el padre que siempre que se acerca a sus hijos, se acerca para demostrarle que él es el que manda, probablemente ya ha perdido la autoridad en el hogar. Mire, lo peor que puede pasar entre usted y su hijo es que usted trate de mostrarle en cada momento que el que tiene el poder, ¿quién es? Usted. Amén. Entonces diga conmigo: no a las luchas de poder en el hogar. ¿Sabe por qué? Y sobre todo, iglesia de Dios, pasa cuando estamos hablando de educar hijos entre 9 años, 8 años en adelante. Cuando los niños están pequeñitos, la Biblia dice que la vara de la corrección, ellos no disciernen todavía el bien y el mal, de modo que es potestad del padre impedir que el niño haga cosas malas. Se le da con la varita, amén, de una manera adecuada, y se le dice el por qué no debe hacer eso. Pero resulta que cuando ya de los 9 años en adelante, cuando ya nuestros hijos empiezan a formar su propia personalidad, donde tu hija ya quiere empezar a ser una mujer, amén, donde tu hijo quiere empezar a ser un hombre, si tú empiezas a tener luchas de poder con él, lo más probable es que hagas que ese niño se rebele. Diga conmigo: se rebele. Amén. Porque él dice: yo también tengo que, yo también tengo derecho, yo también tengo derecho a vivir mi vida como yo quiero. Amén. Porque de esa manera piensa un joven de esa edad. Entonces lo peor que puede hacer usted como padre, ¿qué es? Enfrentarse con él en esa situación de buscar luchas de poder. Amén. ¿Nos comprometemos a evitarlo? Amén. No te acerques a tu hijo o a tu hija a demostrarle que el padre de la casa y el que lleva la comida soy yo. A veces nos acercamos así: hágame el favor y usted no hace esto y esto, porque aquí el que trae la comida soy yo. Eso se llama lucha de ¿qué? Eso no tiene poder alguno, iglesia de Dios, para uno edificar y para uno levantar un hijo en el temor de Dios. Amén. Número 2, iglesia de Dios. Entonces, número 1, evite las luchas de poder. Eso no sirve. Amén. Número 2, no menosprecie sus ideas. Oiga bien lo que le estoy diciendo: no menosprecie sus ideas, debátalas con sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? No menospreciar las ideas, sino debátalas con sabiduría. La Biblia nos da argumentos muy válidos para esto. Yo quiero, por favor, que leamos Proverbios capítulo 23, verso 13. Son cosas pacientes de
capítulo 23, verso 13. Estamos hablando de no menospreciar sus ideas, sino que estamos llamados a debatir las ideas de nuestros hijos ¿con qué? Con la sabiduría de Dios. Proverbios 23, 13 dice: no rehuses, mire lo que dice la escritura, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué pasa? No morirá. Lo castigarás con vara y librarás tu alma ¿de quién? Del Seol. ¿Qué quiere decir eso, iglesia de Dios? Que la Biblia a nosotros nos da argumentos muy sólidos para que nosotros nos acerquemos a nuestros hijos y le digamos: hijo, mira, lo que yo quiero hacer por ti es ¿para qué? Es para tu bien. Amén. Lo que yo quiero hacer por ti es para que en la vida a ti no te vaya ¿qué? En la vida no te vaya mal. Para que tú no tomes los senderos torcidos y de tinieblas a los cuales Dios un día te va ¿qué? Te va a juzgar. Amén. Entonces, ¿cómo debatimos esas ideas de nuestros hijos? Número uno, mostrándoles que nosotros lo queremos hacer por el bien a ellos. Demostrándoles ¿qué? Que queremos hacerlo por el bien, por el bienestar de ellos. Amén. Mire, cuando un hijo entiende que usted se acerca a él por el bien de él, ¿cuántos saben que tenemos ganada la situación? Amén. Que tenemos ganada la situación. No le des a entender a tu hijo que él es un bruto. Mire, uno de los graves problemas que tenemos es que, sobre todo cuando los hijos nuestros están entre la edad de los 12 años en adelante, la Biblia dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué dice la Biblia? Que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Amén. ¿Qué significa eso? Mire, es muy normal que nosotros encontremos a nuestros hijos gloriándose, óigalo bien, gloriándose de sus propios errores. Amén. Y cuando nosotros encontramos eso, iglesia de Dios, tendemos a decir, no, es que no, usted definitivamente es un bruto, usted dónde es que tiene la cabeza. No, jamás le digamos a un hijo de esa manera, sino debatámosles con qué, con ideas. Amén. Traigámoslos ¿a dónde? A la palabra de Dios. La Biblia nos da al menos 3 pautas para debatirlos. Número uno, trata con la razón. En el libro de Proverbios capítulo 14, verso 15, vamos a leerlo. 3 maneras de debatirles a los hijos. Número 1, tratar con la razón. Proverbios capítulo 14, verso 15. ¿Qué dice la escritura? El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Amén. Miren ustedes la llamada de atención de parte de Dios. Y yo les decía a ustedes, mire, lo peor que podemos hacer es hacerle entender a nuestros hijos que ellos ¿qué son? Que ellos son unos brutos. No. Usted cuando ministre a sus hijos, hágale entender que él tiene ¿qué? Sabiduría. Dígale: hijo, yo confío en ti, mira. Vamos a venir a la palabra de Dios. Mira, ¿sabe qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice que el simple todo lo cree. La palabra simple significa indocto, inocente o ingenuo. Amén. Todo lo cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. Es decir, hijo, Dios nos llama a nosotros a no vivir conforme a lo que los demás te dicen. ¿Qué estamos diciendo? Que estamos acudiendo a que ellos piensen. Mira las consecuencias que te va a traer a ti el tomar esa decisión. Mira la consecuencia que te va a sobrellevar el hecho de seguir adelante de la manera que tú estás viviendo. Amén. Es decir, aunque lo haga Vicente, tú no vas para donde va Vicente, sino que tú eres una persona que tú eres una persona sabia, tú eres una persona inteligente, tú eres una persona prudente. Estamos siendo llamados a mirar nuestros propios pasos. Amén. A no ir y a caminar como el mundo camina. Amén. Sino que tú
O cada joven, ¿sí?, tiene la oportunidad en Dios, y cuando tiene un padre que le guía, tiene la oportunidad de hacer que ese niño vaya creciendo. ¿Un niño qué? Diga conmigo, un niño prudente. Amén. ¿Cómo deben crecer nuestros hijos? Ahora, ¿quién les va a enseñar a caminar en esa prudencia? En un mundo tan acelerado, iglesia de Dios, en un mundo donde el enemigo, óyelo bien, donde el enemigo constantemente, a través de la televisión, a través de la prensa, a través de las modas, amén, está diciéndole a nuestros hijos cómo deben de vivir. Miren, ¿qué es lo que está sucediendo? Que los que le dicen cómo deben de vivir a nuestros hijos no son los padres, sino que ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que le están diciendo cómo vivir? El internet, la televisión, los amigos. Ellos son los que le dicen a nuestros hijos cómo vivir. Amén. Ahora, tú eso no lo vas a dominar si tú vas a decirle a tu hijo, mira, tú eres un bruto. Mira aquello. No, tú tienes que debatir con qué. Diga conmigo, con razones. Amén. Hijo, mira bien los pasos. Amén. La Biblia llama a que nosotros ministremos a la razón de quién. De los hijos. ¿Lo vamos a hacer? ¿Cuántos nos comprometemos a hacerlo? Diga conmigo, no a la lucha de poderes, sí a las razones de la prudencia. Amén. ¿Sabe que cuando nosotros empezamos a sembrar esto, no solamente le estamos ayudando a él, amén, a poder desempeñarse bajo las condiciones tan tremendas que está imponiendo este mundo, sino que le estamos enseñando a él a cómo ser un futuro padre? ¿Qué estamos haciendo? Le estamos enseñando a nuestros hijos a ser futuras madres y a hacer ¿qué? Y a ser futuros padres. Amén. No le estamos enseñando que todo se soluciona con ¿qué? Con el rejo, con la correa. No. No le estamos enseñando que aquí como padre el que manda soy yo y aquí se hace lo que yo digo. No, diga conmigo, con razones de sabiduría. Amén. Entonces, número uno, ministrar ¿a qué? Ministrar a la razón. Número dos, ministrar o tratar con las emociones. Yo quiero por favor que vayamos a Proverbios 22:3. Número uno, diga conmigo, la razón. Y número dos, las emociones. Proverbios 22:3. El avisado, ¿qué hace el avisado? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Amén. Miren ustedes, iglesia de Dios, que muchas veces vamos a tener que enseñarle a los hijos, aquí no se trata de razón, no, aquí lo que se trata es de, diga conmigo, de huir. El huir no es de cobardes. Amén. ¿Sabe que muchas veces nuestros hijos se meten en problemas? Porque precisamente el enemigo conoce eso, y como sabe que nuestros hijos son vanagloriosos, que la vanidad está en los muchachos, el enemigo les ministra en ellos, y ellos se disponen para hacer ¿qué? Lo que sea. Porque ellos quieren demostrarle al mundo, y demostrarle a sus amigos que ellos, ¿qué pasa? Que ellos sí pueden. Amén. ¿Qué intenta el enemigo? Ganar, oye bien, en las emociones de nuestros hijos, para que ellos intenten y demuestren que ellos sí pueden. La Biblia dice que el avisado, ¿qué pasa? Ve el mal y se esconde. Mira, uno tiene que decirle a los hijos, de vez en cuando hay que huir. Amén. Si ustedes ven que por allí la cosa anda mal, escóndanse. Amén. Cuando un hijo está acercándose a malas compañías, ¿sí sabía usted que está bien, nosotros le convencemos acerca de eso, pero a veces aún nuestros hijos tienen que esconderse? ¿Por qué? Porque resulta que tienen contacto con jóvenes y con personas que en cada momento les están inspirando para que ellos hagan cosas que no deben. Amén. Que tienen que decirle no a la gallada de la esquina.
Amén. Aunque le digan bobitos, aunque le digan lo que sea. Amén. Pero ellos deben de saber que es sabio huir cuando sabemos que el peligro está allí presente. Amén. Número 3. Hay que generar un ambiente donde le hacemos a ellos responsables. Diga conmigo, hay que generar un ambiente donde le hagamos a ellos responsables. Eclesiastés 10:8, vamos a leerlo por favor. Libro de Eclesiastés capítulo 10, verso 8. ¿Qué dice Eclesiastés 10:8? Eclesiastés está ahí enseguida de Proverbios. Eclesiastés 10:8. Vamos a leerlo todos. ¿Qué dice? El que hiciere hoyo, ¿qué pasa? El que hiciere hoyo caerá en él. Y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Amén. Es decir, mire, Dios nos llama a nosotros a que le enseñemos a nuestros hijos a que empiecen a ser responsables ¿de qué? De su vida. Amén. ¿Le estamos nosotros enseñando eso a nuestros hijos? Amén. Tenemos que enseñarle, iglesia de Dios, a nuestros hijos que los que van a sufrir más adelante, ¿quiénes son? Ellos. Amén. Que ese camino que está llevando es un camino ¿qué? Es un camino equivocado. Amén. Que es un camino de muerte. Amén. Entre otras cosas, ahí lo que estamos haciendo o lo que estamos hablando es acerca de el poder que tiene el diablo cuando nosotros como seres humanos pecamos. Dice la palabra de Dios, el que hiciere hoyo caerá en él y el que aportillare vallado le morderá ¿qué? Le morderá a la serpiente. Amén. Es decir, llevar una vida pecaminosa nos hace vulnerables. ¿Para quién? Para el diablo. Amén. Uno tiene que enseñarle a los hijos, no le abran puertas ¿a quién? Al enemigo. Amén. No le abran puertas, no le abran puertas al enemigo. Amén. ¿Qué es abrir puertas al enemigo? Mire, la Biblia enseña al menos 3 maneras en las cuales los jóvenes le abren puertas al enemigo. Número 1, a través de una mala conducta sexual. Lo vimos hace como 15 días. Una mala conducta sexual. Amén. Número 2, se le abre puertas al enemigo cuando nuestros hijos participan en cosas ocultistas. Que la tabla ouija, que la brujería, que los horóscopos, que el mercado, que Cupido, ¿sí? Y cuántas cosas están saliendo hoy en día en internet. Amén. Ahora días me di cuenta de que tenían que aún colocar una vela, ¿sí? Que para que eso sucedió por ahí en una universidad y que para a través de esa vela, si no ponían esa vela, les iba mal. Amén. Mire, uno tiene que cuidar a sus hijos y uno tiene que hablarle a sus hijos de las cosas que el diablo está haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque una vez nuestros hijos participan de eso, le están abriendo puertas ¿a quién? No ir donde la vecina que lee las cartas. La Biblia dice que eso es abominación delante de ¿quién? Delante de Dios. Amén. No ir donde los medios. Nosotros como padres tenemos que, a veces nuestros hijos dicen, pero es que no fui yo fui a acompañarlo a él. ¿A usted a veces los hijos no le salen con esa? No, pero es que yo no fui el que fue él. Pero la Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos a un lugar donde hay un brujo, a un lugar donde hay una persona que está sirviendo al diablo, el espíritu mismo de adivinación y la misma contaminación viene ¿a quién? Viene a nosotros. Amén. Entonces tenemos que guardar, óyelo bien, a nuestros hijos en su santidad para con Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en gracia delante de Dios y delante de ¿quién? Delante de los hombres. Ahora miren, ¿qué hace un padre que no lee la Biblia? Miren ustedes que estamos hablando de cosas bien interesantes. ¿Por qué razón? Estamos hablando de debatir
las razones con nuestros hijos. Amén. Y el que da la sabiduría, ¿quién es? Dios. O sea que nosotros como padres estamos llamados ¿a qué? A conocer la palabra de Dios. A conocer las cosas que Dios prohíbe. Yo, por ejemplo, le digo, hace 14 años que no conocía del Señor, yo no sabía que ir a que le leyeran el chocolate a uno era malo. ¿O usted sabía eso? Yo no sabía. Amén. Y así como usted un día tuvo que ser enseñado, usted tiene que enseñar ¿a quién? ¿A quién tiene que enseñar? A sus hijos. Amén. No es el mundo, óyelo bien, ni el diablo el que viene a enseñarle a nuestros hijos. Dios nos está llamando a nosotros como padres para que nosotros le enseñemos ¿a quién? Le enseñemos a nuestros hijos. Amén. Por eso es bueno, iglesia de Dios, hablar ¿con quién? Hablar con nuestros hijos. Amén. Es bueno escuchar ¿a quién? Escuchar a nuestros hijos. Amén. Eso nos ayuda a nosotros a tener una comunicación ideal con ellos y poder conocer sus necesidades, poder conocer quizás los errores que él está cometiendo, que cree que están bien, pero que usted sabe que están ofendiendo ¿a quién? Que están ofendiendo a Dios. ¿Cómo usted lo va a saber si no se acerca a sus hijos? Necesitamos acercarnos ¿a quién? Necesitamos acercarnos a nuestros hijos. Mire, algo muy importante, iglesia de Dios, que nosotros necesitamos para educar a nuestros hijos. No tiene que ver con ellos, tiene que ver con nosotros. Y yo le llamo a ello autocontrol. ¿Cómo le llamo? Autocontrol. Amén. Perdemos la cabeza. Nuestros hijos cometen un error, una falta, perdemos la cabeza, alborotamos la casa. Les tratamos con malas palabras. Amén. No, mire, si usted quiere ser un hombre o un padre o una madre que quiere educar bien a sus hijos, tiene que pedirle a Dios que le ayude a tener ¿qué? Dominio propio. ¿Qué necesitamos? Dominio propio. ¿Por qué? Porque usted en medio de la ira, usted no va a poder orientar bien a su hijo. Es más, en medio de la ira usted ni siquiera va a poder escucharlos. En medio de la ira lo que viene que es la ceguera. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que donde está la ira no obra la justicia de Dios. Amén. No obra la justicia de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo lo va a ver a usted su hijo cuando usted llega a donde él a tratar asuntos de esta manera? Iracundo. Amén. En donde pareciera que usted llegara más bien a destruirle y no como realmente su hijo necesita que usted se acerque, y es con amor y con cariño para él. Amén. Yo he escrito acá lo siguiente: recuerde que la sabiduría está fuera del alcance de nuestros hijos. ¿Usted sí sabía eso? La Biblia nos enseña que los niños desde pequeñitos, ¿qué hacen? La Biblia dice que el corazón de los muchachos desde pequeñitos están ¿qué? Están ligados a la necedad, y que tienen tendencia ¿hacia dónde? Hacia el mal. Desde pequeñitos. Amén. Es decir, cuando usted mire a su hijo, a ver, nosotros miramos a nuestros hijos y son muy lindos, muy bonitos, lo estamos educando bien, pero sepa que hay una naturaleza en él. Amén. Hay una naturaleza en él que le hace frágil. Amén. Que le hace a él frágil. Y lo único que le puede ayudar a él, ¿qué es? La palabra de Dios. En el libro de Salmos 119:9, yo quiero por favor que apunte ese pasaje. Libro de Salmos 119:9. Libro de Salmos 119, verso 9. ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. O sea que nuestros hijos sin Dios no tienen ninguna posibilidad. Ejercer el sacerdocio en el hogar es fundamental para que nuestros hijos crezcan ¿qué? Crezcan sanos. Amén.
¿Qué tenemos que hacer? Ejercer el sacerdocio en nuestro hogar. Lastimosamente a nosotros no nos enseñaron eso. Nuestros madres y padres crecieron con la Biblia abierta en el libro de Salmos capítulo 91 y nunca lo leyeron. ¿Sí? Es más, colocábamos la Biblia allí por agüero, para que vayan las malas fuerzas, los malos espíritus. Nos enseñaron a ser unos brujos. ¿Eso hizo la religión tradicional? ¿O eso no es agüero? Eso es agüero. Entonces, ¿de qué manera íbamos nosotros a poder ayudarle a nuestros hijos a crecer de una manera que puedan ellos, a través de sus palabras y a través de sus acciones, dar gracias a Dios y recibir la alabanza de la gente? Mira, qué chévere y qué bonito es cuando a usted le dicen, uy, usted tiene un hijo o una hija, vea, esa hija o ese hijo suyo es que, eso no, ¿usted cómo se siente? No, nos crecemos. Eso es muy importante, iglesia de Dios, saber que los hijos nuestros están creciendo, ¿qué? Que nuestros hijos están creciendo bien, amén. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que, diga conmigo, autocontrol. ¿Cuántos de los padres que aquí pierden la cabeza? Que perdiste 3 materias y sin vergüenza y que... ¿Sí? ¿Cómo es posible? Yo me mato trabajando. ¿Sí? Entonces él empieza así y a lo último, no, pues acaba con el muchacho. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros fuimos estudiantes? ¿Y cuántos de nosotros perdimos un examen porque nos dio tanto miedo que la mente... Pero a nosotros se nos olvidó que un día también nosotros fuimos estudiantes. Y le exigimos a nuestros hijos cosas que ni siquiera nosotros un día lo logramos. ¿Sabe que hoy en día hay tanta depresión en nuestros hijos? Porque a través, precisamente de la manera como le hablamos a nuestros hijos, ellos mantienen depresivos. ¿Sabe qué es la depresión? La depresión sucede por muchas situaciones. Y una de las cosas es cuando uno no está contento consigo mismo. Amén. Cuando uno no está contento ¿con quién? Consigo mismo. Y hoy en día encontramos niños depresivos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no están contentos ¿con quién? Con ellos mismos. Porque a veces tienen metas tan elevadas. Amén. Y hay padres que queremos que nuestros hijos sean tan perfectos. Amén. Que lo que hacemos es meterlos a ellos en la más profunda, en la más profunda depresión y en la más profunda tristeza. Amén. Siempre lo estamos comparando con el vecino O con los hijos del hermano. o con los hijos del hermano. Amén. ¿Sabe qué ganamos con eso? ¿Llenar de qué? Llenar de tristeza ¿a quién? Llenar de tristeza el corazón de nuestros hijos. ¿Sabe? Cuando nosotros nos acerquemos, debemos pedirle a Dios que esté en nosotros lo que hay en la Biblia, lo que dice la Biblia de Dios. La Biblia dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande ¿en qué? Perdiste 3 materias. Mijo, ¿en qué te puedo ayudar? Contame qué es lo que te viene pasando. ¿Sí ve cómo? ¿Ah? ¿Sí ve? Entonces él esperaba que usted fuera con un palo a darle y resulta que usted se va ¿a qué? A darle misericordia. ¿Sabe por qué necesita misericordia? Porque el primero que se siente mal, ¿quién es? ¿Usted sabe lo que es uno salir rociado con 3 y 4 materias perdidas? Vea, uno llega como... Llega uno a la casa, mejor dicho, ¿sí? Pero si encuentra un padre que le dice, mi hijo, ¿cómo has perdido 3 materias? Vení, vamos a hablar. Vamos a ver cómo vamos a solucionar eso. Usted como hijo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Ah? Se siente motivado. Amén. ¿Sabe qué siente? Siente que tiene un respaldo. ¿Cuántos saben que nuestros hijos necesitan saber que tienen un respaldo de parte de quién? De sus padres. Ya es suficiente que en el colegio se burlen de nuestros hos. Miren ustedes, en el colegio se burlan de quién?
de nuestros hijos. Amén. Los amiguitos se burlan a veces y llegan a la casa y nosotros no nos burlamos, sino que los acabamos. Entonces, ¿qué va a ser el futuro de ese muchacho? Yo le pregunto a usted. Amén. Entonces, diga conmigo, misericordia. Debemos acercarnos a ellos siempre con el ánimo de ¿qué? Con el ánimo de ayudarlos. Amén. ¿Sabe? Expresemos en medio del desacuerdo amistad y cariño. A ver, mientras les hablamos, parece que los odiáramos. Sí. Eso hacemos. ¿Qué tenemos que expresarle? Amistad y cariño. Amén. Tenemos que expresarle amistad y cariño ¿a quién? A nuestros hijos. Transmitirle amor en medio del desacuerdo. Amén. ¿Será que lo podemos hacer? ¿Será que podemos hacer esto, iglesia de Dios? Por favor, no se me distraigan con el bebé, porque si no... ¿Sí lo podemos hacer? Amén. Mire, algo muy importante, iglesia de Dios, en relación a esto que nosotros estamos tratando hoy, es que nosotros como padres somos responsables que nuestros hijos vivan o mueran. Dígale que está al lado. Somos responsables de que nuestros hijos vivan o mueran. Ahí en Proverbios 23, 13, 14, por favor, léalo. Proverbio 23, ya lo leíamos ahora. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma ¿de dónde? ¿De dónde? Del Seol. Amén. Pensemos nomás en el caso de David. La Biblia dice que David nunca lo había lo había entristecido todos los días de su vida. Amén. Mire usted la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos. Nuestros hijos en la casa no deben estar haciendo lo que les venga en gana. Amén. Nuestros hijos en la casa no pueden tener siempre lo que ellos quieren tener. A ellos hay que decirles no. Amén. Nuestros hijos no pueden ir siempre a donde ellos quieren. Algunas veces habrá que decirle no. Mire, yo lo he practicado. Es muy importante uno decirle a los hijos que a los hijos no. ¿Sabe por qué? Muchas veces uno sabe que van a estar bien, la familia van a estar bien. Pero ¿sabe por qué es bueno hacerlo de vez en cuando? ¿Sabe por qué? Para uno como padre poder ministrarle a ellos ¿qué? Obediencia. Para uno como padre poder ministrarle a ellos obediencia. Amén. Pero aunque usted sabe que puede ir, de vez en cuando hay que decirle ¿qué? Hay que decirle no. Aunque usted sepa que puede ir, pero no. ¿Por qué? Porque usted quiere saber cómo es la reacción de quién. Mídale el termómetro a sus hijos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Medirle el termómetro ¿a quiénes? A nuestros hijos. Pero si para todo es sí, para todo es tenga, ¿usted cómo le va a medir el termómetro a su hijo? ¿Sabe qué pasa? Usted desconoce a su hijo. Usted no sabe quién es su hijo. ¿Cuántos sabemos quiénes son nuestros hijos? ¿Sabe cuándo nos damos cuenta cómo son ellos? Cuando les decimos no. Cuando les decimos eso no lo puede tener. Aunque ellos vean que la cartera suya está con billete, usted dígale no, ahorita no. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Amén. Hay algunas razones por las cuales nosotros podemos llegar a no corregir a nuestros hijos. Vamos a mirar algunas razones. Si Dios me lo permite, vamos a mirar unas 2 o 3. Pero la Biblia dice que David no quería ¿qué? David no quería entristecerlos. ¿Qué no quería David? Entristecerlos. Amén. ¿Por qué nosotros llegamos a tomar una actitud así con nuestros hijos? A veces las marcas.
Quizá nosotros cuando pequeños nuestros padres todos nos lo negaban. Entonces ahora tú quieres que tu hijo esté todo en cada momento contento y alegre, porque como a ti te negaron todo, ahora tú quieres que tu hijo lo tenga. Error. Y a veces como padres cometemos ese error sin darnos cuenta. Esas son cosas que están allá clavadas, ¿sí? La Biblia habla acerca de marcas que quedan en nuestras vidas. Y las marcas que quedan en nuestras vidas no tienen por qué echar a perder ¿a quién? A nuestros hijos. ¿Cuántos tenemos a Jesucristo en el corazón? Amén. Él nos ha lavado, Él nos ha limpiado, Él ha hecho de nosotros nuevas criaturas. De modo que ese hijo que tú tienes tiene la oportunidad de vivir una vida ¿qué? Una vida nueva con Dios. Amén. Número 2. Les hablaba ahora, tenemos impedimentos de conciencia. Con ese punto quise iniciar el mensaje. Amén. Tenemos impedimentos de ¿qué? De conciencia. La culpa, ¿verdad? Aquella barrera que nos ponen nuestros hijos, que nos pone nuestra propia conciencia, debido quizá a los errores que nosotros hemos cometido. ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Que como seres humanos nosotros ¿qué? Cometemos errores. ¿Qué le enseñamos? Que como seres humanos nosotros cometemos errores. Que él sepa que él un día va a ser padre, y que lo que más le va a agradar a él es que a pesar de que ellos vayan a cometer errores, sus hijos le vayan a ¿qué? Le vayan a honrar. Nuestros hijos deben de conocer la ley de oro. La ley de oro. Y la ley de oro habla de que una de las mejores maneras de uno vivir en este mundo es que nosotros tratemos con misericordia ¿a quién? A los demás. Porque lo que los demás hagan conmigo, lo que yo quiero que los demás hagan conmigo, yo debo hacerlo ¿con quién? Con los demás. Nuestros hijos deben aprender esas normas y esas reglas de vida. Y eso va a ayudar a que nuestra familia reine ¿qué? Reine la armonía. ¿Cuántos queremos hacer eso? Amén. El maltrato al que hayamos sido sometidos nos puede llevar a nunca tocarles un cabello, o al maltrato extremo. Miren ustedes los dos extremos. Una persona que cuando pequeñito fue maltratado toma dos caminos: el maltrato extremo, o a nunca tocarles un cabello. Y ahí es donde vemos padres que ven a sus hijos hacer lo que quieran. Cuando llega el trabajo, la esposa les dice: mire, mijo, que su hija, la niña esto y aquello, o el niño esto y aquello, y nunca le decimos nada. ¿Sabe por qué? Porque como nos maltrataron en el pasado, ahora no queremos que nadie les toque ¿qué? Hay esposos que se han separado porque el marido o la mujer no soportaron que le castigaran a su hijo. Y esos son ¿qué? Diga conmigo, son marcas. Amén. Y tenemos que pedirle al Señor Dios Todopoderoso que nos sane a nosotros ¿de qué? De todas nuestras heridas. La Biblia dice que Él sufrió todas nuestras ¿qué? Todas nuestras heridas. La Biblia dice que por su llaga nosotros hemos sido ¿qué? Nosotros hemos sido sanados. Amén. Y como punto final, Iglesia de Dios, uno de los graves problemas que tenemos nosotros en la crianza de nuestros hijos es nuestro doble ánimo. Diga conmigo, doble ánimo. Es quizá uno de los graves problemas que tenemos. Nuestros hijos saben que no somos sino rabietas. Que no somos sino ¿qué? Pataleta, y que al final no hacemos nada. ¿Usted no le pasa eso? Le decimos a nuestros hijos, después de haberles puesto la razón en lo que sea, bueno, de ahora en adelante, cero internet. Y lo decimos en el momento de la rabia y todo eso. Pero luego los vemos allí metidos, ¿y qué pasa? Y nuestros hijos nos empiezan a medir el termómetro. ¿Qué hacen nuestros hijos? Nos miden el termómetro. Amén. Pero ¿sabe cuándo pasa eso, Iglesia de Dios? Eso pasa cuando nosotros hacemos las cosas sin la ayuda de ¿quién? Ayuda de Dios. Si lo que nos mueve a nosotros es el Espíritu de Dios para educar a nuestros hijos, nosotros no vamos a volver atrás, sino que nosotros vamos a ir ¿a qué? Hacia adelante, a formar a nuestros hijos
¿Con el carácter de quién? Con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 1, 17 y 18, para terminar, yo quiero por favor que lo leamos. 2 de Corintios 1, 17 y 18. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Por favor, leámosla. 2 de Corintios, capítulo 1, 17, 18. Dice, así que al proponerme esto, ¿estamos en la palabra? Amén. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, sino que, ¿lo está leyendo? ¿Qué quiere decir eso, iglesia de Dios? Que cuando lo que nos mueve a nosotros es la rabia, la ira, luego cambiamos de ¿qué? De parecer. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, yo quiero por favor que me ayudes a criar a mi hijo. Mire, levantar un hijo no es tarea fácil. Amén. Y cuando usted, guiado por Dios, empieza a edificar una nueva vida en su hijo, yo le quiero decir que todo lo que usted se proponga, usted lo va a ¿qué? Usted lo va a llevar a cabo, porque está guiado ¿por quién? Está guiado por Dios. Está apoderado por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos vamos a buscar ese Dios poderoso para educar a nuestros hijos? Amén. Mire, nosotros necesitamos ver un día a nuestros hijos bien. Ahí está, iglesia de Dios, como el resultado de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, ver a nuestros hijos. Yo creo, iglesia de Dios, que si uno llega a la vejez y ve a sus hijos por ahí en la calle, o los ve a ellos mal, los ve a ellos vivir una vida sin el temor de Dios, ¿usted cómo se va a sentir? ¿Ah? No sé, usted va a sentir que no alcanzó nada, que usted no tiene nada. Amén. La mejor inversión para nosotros, ¿quiénes son? Nuestros hijos. Y un consejo, iglesia de Dios, no gastemos nuestro tiempo en lo que nos sacia. No gastemos el dinero en lo que nos sacia. Amén. Démosle a nuestra familia el lugar que ellos se merecen. Amén. Para que veamos a nuestros hijos bien hermosos en el Señor. Amén. Yo quiero por favor que te pongas de pie. Le diga, Señor, yo quiero a partir de este momento lidiar con al menos 4 cosas, Señor. Dile, Señor, yo quiero evitar las luchas de poder en mi casa, Señor. Hay casas que se convierten en un infierno porque no hay diálogo, porque no hay exposición de razones, de sabiduría.